bendiga. Estamos esperando a los hermanos. Estamos saliendo también por Facebook. Después la reunión esta la vamos a pasar por YouTube de otra manera para aquellos que la quieran ver después, porque ahora es solo por Facebook. En vivo, están ingresando y ahora van a... Hoy del día miércoles es la última reunión de este año. El Señor nos bendiga, están todos uniéndose de una forma o de la otra. Bendiciones para todos. Vamos a orar al Señor para que el Señor esté bendiciendo nuestras vidas, ¿eh? Y cada vez que hacemos la reunión, vuelvo a leer los pedidos de oración que siempre son importantes, fundamentales y también, ¿no? En el diario andar uno ha recibido otros tipos de pedidos que son personales de cada uno, de los hermanos, y el Señor, seguimos orando porque el Señor obra, ¿no es cierto? Obra grandemente, más allá aún de nuestras oraciones. Recién me mandó un mensajito el hermano Sergio Córdoba que había pedido por su hijo que había tenido, no sé si le robaron el auto, no sé, pero la cosa es así. Yo me acuerdo que pidió un pedido, no sé con exactitud, pero dice el seguro ya le reconoció y bueno, esto, y daba gracias al Señor y nos gozamos y nos alegramos por ello. Así que qué grande que es Dios. Yo le puse, Dios es fiel y es bueno, es muy bueno. Así que oramos al Señor en este momento pidiendo de su gracia y de su bendición. Seguimos orando por el pedido de Liliana Botos, que era por Isabel, por depresión, el pedido de Graciela Pereira, que pedía por Juan Pérez, también por un tema de los riñones. Pedimos el pedido que pedía Yael por el esposo de una compañera, Mariano, que estaba internado, y el hermano Luis Núñez pedía por Cecilia, que tiene problemas de alergia y auditivos. Así que todos esos pedidos los llevamos al trono de la gracia y los que tenemos en nuestro corazón también. Le voy a pedir a la hermana Telvina que nos dirija al Señor en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por estar aquí reunidos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Tú has escuchado, Padre, cada petición, cada necesidad, Señor, aun aquellas que no se nombran, Señor, pero que cada uno tiene en su corazón. Las dejamos delante de tu altar, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Tú nos conoces, Señor, tú nos formaste, Padre amado. Así que sabes, Señor, de qué tenemos necesidad, Señor. Te pedimos una bendición especial, Señor, por cada uno de estos nombres que se han pedido aún de los hermanos que están atravesando la enfermedad de cáncer, Señor, que tú des gracia, pongas tu mano de sanidad, de fortaleza en mis hermanos, Señor, y queremos pedirte también por Antonio Suárez, Señor, que pongas tu mano sobre su vida, que lo salves, Señor. Gracias, Padre. Bendice en este día al hermano o la hermana que va a traer la palabra, Señor, que tu unción esté sobre su vida
y habla a nuestro corazón, Señor, que podamos tener nuestro corazón abierto y listo, Señor, para recibir tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Etelvina. Y ahora le vamos a pedir a Mariano que él tiene una palabra de reflexión para el día de hoy. Bendiciones, hermanos. ¿Se escucha? Sí. Estoy un poco nervioso, pero bueno, vamos a ir a la palabra. Una breve introducción, si se quiere. Le dije a mi madre que me avise antes de las 8, ¿vio? Porque uno se pone a hablar, o por lo menos a mí, y uno ¿Sabés qué, entiende. Mariano? Sí. Trata de hacer lo más alto posible tu voz, porque como Sí. tengo medios Ahí, complicaditos, para que puedan escucharte desde Facebook también. Por favor, Mariano. Viste ok, que ¿se estoy con escucha ahí más o menos? el celular lo pongo para que en la pantalla de mi compu, ¿viste? Ok. Entonces es mucha la... Gracias. ¿Ahí se escucha bien o tengo que levantar más? Porque parece que me voy a Más, exaltar. levanta. Bien fuerte. Ah, bueno, voy a tratar de elevar un poco la voz. Por No favor. me va a costar mucho con el vozarrón que tengo. Bueno, hermano, lo damos gracias a Dios por la palabra. Yo que uno ora y le pide al Señor que sea Él hablando. Entonces uno está nervioso, pero tiene paz porque le dice, Señor, tienes que ser tú. Y Dios me llevó a la reflexión, ¿no? En la palabra. Cómo Él hizo el cambio en nuestra vida. Entonces, que a usted le pasa, yo estoy aprendiendo nuevo creyente. Cuando empieza a venir una palabra, digo, ¿será que es Dios, no? Porque viene al espíritu. Como bien decía, te viene al corazón. Entonces uno dice que puede hablar. Y yo me hacía recordar, y vamos a la palabra está en Juan 7, capítulo 7. Cómo nosotros cambiamos, ¿no? Uno se da cuenta en el diario vivir que fue cambiando la forma de pensar, la forma de hablar, el comportamiento, ¿no? Sin darse cuenta en la relación con el Señor. Uno no se levantó pensando, queriendo cambiar, sino en el día de los transcursos, los años, uno va cambiando. Claro. Y yo digo, y me venía una palabra, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Se acuerda? Usted ahora ya no pensamos como antes, porque uno cuando el pastor o ustedes cuentan el testimonio, recordamos, pero ya no tenemos ese pensamiento como era antes, que era lo que salía de nuestro interior. Lo recordamos, pero uno cuando Dios quita el velo ya no pensamos así, no nos sale de la misma manera, no nos damos cuenta. Recordamos, pero no es lo mismo, porque en nuestro interior. ¿Cómo fue que pasó que cuando conocimos al Señor? Entonces se me venía la palabra, yo digo, ¿será que el Señor, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva? Digo, donde uno se pregunta, ¿no? Yo, cuando viene el Señor, ¿qué son los ríos de agua viva, no? Como bien decía Ricardo, el otro día hablaba del cuerpo de Cristo, y uno, la fe no hay que entenderla, no hay que creer en el Señor, pero en cada cosa Dios nos va a abrir el entendimiento y nos va a enseñar las cosas. No tenemos que tratar de entender a Dios. Cuando habla del cuerpo de Cristo, uno dice el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Una aplicación espiritual muy grande que uno puede dar, pero tenemos que saber, porque si no nos dicen que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo, decimos. Pero que sí es el cuerpo de Cristo, entonces Dios nos va a enseñar algo. Entonces digo, ¿qué son los ríos de agua viva, la llenura del Espíritu Santo? Entonces Dios me llevaba a la palabra en Juan 7, 37, 38. Y yo decía, ríos de agua viva. Entonces por ahí a mí me pasa, nuevo creyente, digo, ¿qué son los ríos de agua viva? Poder, milagros, ¿no? Como la llenura del Espíritu Santo, lenguas, que eso es una parte, porque ese es el poder de Dios. Como hablaba Valen, el dunami, la chiquina, la dinamita. Entonces los ríos de agua viva es el Espíritu Santo. Ahí donde Dios nos llevaba, ¿no? Es Jesús, que es la roca. Entonces yo, al menos por ahí me pasa a mí, río de agua viva, uno siempre canta ríos de agua viva, uno dice, ¿qué son? Entonces me lleva a preguntar, porque digo, poder, sí, ese es Dios. Pero los ríos de agua viva es todo, es la vida en Cristo. Por eso Dios me lleva acá, eso es lo que, vamos a leer lo que dijo Jesús, lo que nos impulsa. Antes no teníamos los ríos, porque el Espíritu Santo nos había llevado a nosotros. Una vez que nos convertimos, empezamos a servir y a los pastores, que me acuerdo yo contaba su testimonio como Dios lo llamó, no sé si Adriana, en el colectivo un profeta, nos saltamos directo al ministerio. Nos convertimos en hijos y de repente empezamos a agarrar al Señor día a día y terminaba, Dios nos pone un portero, pastor y nos pone a servir. Ahí empiezan a entrar los ríos de agua viva en nuestro interior. Y ahí es donde Dios me llevaba, ¿no? Y voy a leer la palabra. Cómo Dios hizo esa transformación y de dónde sale. Por eso Dios viene hablando las canciones, mira lo profundo. Y Adriana dijo el domingo del interior. Claro, viene de ahí. Juan 7, 37, 38. Yo venía leyendo que, bueno, el ministerio de Jesús, ¿no? Venía en la crueldad de los judíos, Jesús en la fiesta de los tabernáculos, en el ministerio. Decían, este es el Cristo. Cuando los fariseos envían a los alguaciles a aprender a Jesús, que después más adelante dice, nunca hemos oído hablar a alguien así. División entre la gente. Y acá el título lo puso solo el Señor, ríos de agua viva. Y ahí es donde el Señor nos trae, ¿qué son los ríos de agua viva, no? Que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, Cristo. Y ahí es donde Jesús dice, en el último, Juan 7, 37, 38,
donde Jesús se para en la última fiesta antes de ir a la crucifixión, un poco antes. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Alzó la voz. Yo tengo que alzar la voz, me hizo acordar a Adriana. Alzó la voz diciendo, alzó la voz para que lo escucharan, no fue bajito, se paró ahí para darle una oportunidad a la humanidad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Acá ya el Señor nos está diciendo que Él es la roca. Si alguno tiene sed, beba. Ya nos estamos notando que es los ríos de agua viva. Él es el poder, nos está diciendo, los ríos de agua es poder, milagro, eso lo hace Él. Beba. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, y una vez más Jesús, siempre la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y acá donde el Señor nos lleva, de su interior. Ahí donde empiezan a correr los ríos de agua viva. Entonces yo, cuando el pastor me dice la palabra, digo, río de agua viva, río de agua viva. Entonces le digo, ¿qué es los ríos de agua viva? Claro, es el Espíritu Santo, porque en el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Claro, Jesús iba a ser crucificado, iba a resucitar y iba a enviar el Espíritu Santo. Ahí iban a correr los ríos de agua viva. Y esto me impactó porque el Señor nos lleva, claro, ese cambio que hizo en nosotros, porque dice, claro, de nuestro interior. Uno se pone a pensar, la mente nunca se calla, siempre está en constante movimiento, habla, habla, habla. Entonces, como nosotros pensábamos antes, era conforme como éramos, porque era nuestro interior, éramos pecadores, hasta que Dios quita el velo, nosotros vemos a Jesús y sin darnos cuenta nos rendimos a Él. Y ahí empezamos a vivir, empezamos a leer la palabra y empieza a entrar en el interior. Empezamos a ir al trabajo, empezamos a cambiar la forma de hablar y ahí el otro empieza a ver el cambio, porque nuestro interior empieza a correr. Por eso no corrían antes. Como usted hace 20 años no había río de agua viva, entonces no hablamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque hablamos lo que hay en nuestro interior. Cuando entra el Espíritu Santo, puede parecer algo que todos sabemos, pero a veces se nos pasa. Ese es el amor de Jesús. Entonces ahí donde el Señor me dice, cuando vamos a la palabra, hermano, dice que nosotros pecamos, bien lo decía Ricardo en el huerto Leén. Entonces vivimos en una carne que no quiere saber nada con Dios, que no quiere orar y que no va a procurar arreglar las cosas o vivir la vida en Cristo. Entonces cuando entra el Espíritu en nuestro interior, ahí es donde Dios me impactaba, porque cuando nuestra vida entra en contacto con los ríos del Espíritu, nuestra forma de pensar empieza a cambiar. Y uno dice, ¿cómo sé que empieza a cambiar? Empezamos a servir. Ahí nos damos cuenta que entra el río, porque Dios nos pone en un servicio, inevitablemente empezamos a servir. Ahí es donde las personas se empiezan a dar cuenta que somos cristianos. ¿Por qué? Porque no vamos con un cartel al trabajo, ¿no? Así soy cristiano. Inevitablemente se empieza a notar, porque el interior empieza a correr. Nos damos cuenta que somos imperfectos, que somos pecadores, que Dios nos perdonó y decimos, nos quita el velo y le pedimos perdón a Dios por todo lo que salía en nuestro interior. Ya fue borrado, pero no hasta que de nuestro interior. A veces puede pasar que uno lo sabe, pero nos olvidamos, ¿no? Y a veces mi mente, en el río de la mente, empezamos a controlar las cosas o sacar conclusiones que parecen que vienen de Dios. Pero tenemos que dejar que el río fluya en todo pensamiento, en toda situación. Por eso no entender la fe, porque la fe es milagro. Entonces empezamos a ir al trabajo. ¿Por qué? Porque hay un temor del Señor. Entonces el río empieza a correr. En su trabajo, en cualquiera, empezamos a cambiar. Entonces el compañero empieza a ver que nosotros sabemos siempre perfecto, dejamos de insultar porque sabemos que no te escuchan. Entonces fíjese el río de agua viva. Ahora, si nosotros no estamos haciendo eso, es porque el río no está corriendo. Porque nosotros empezamos a cambiar por eso. ¿Qué me hablaba del Señor, por ejemplo? Puede parecer algo con mi mente, yo le voy a compartir cómo Dios trabaja conmigo y en qué área usted le va a hablar. Para hablar que yo digo yo, pero para no mirar para afuera. Dios me empezó a enseñar, nos enseña del perdón, de las palabras que hablamos, de la gratitud, del amor. Ayer Martín hablaba del perdón de vuelta, el Padre Nuestro, perdón nuestras ofensas. El que del mundo va a parecer que siempre es repetitivo, que Dios siempre nos habla del perdón, de la gratitud, de cómo hablamos, porque en eso se basa nuestra vida, en los ríos de agua viva, es la relación. Dice que los ríos es el Espíritu Santo y es Cristo, de la roca que bebe. Y uno empieza a recordar y el Espíritu Santo empieza a traer, que era la roca espiritual que bebían en el desierto, Cristo la roca. Le dijo a la mujer en el pozo, ¿no? La samaritana, dijo, el que bebe de esta agua, si supieras qué te está pidiendo, tú le pedirías agua a él, y de él va a brotar. Entonces, ¿qué me hacía reflexionar el Señor? ¿No? Que somos todos hijos, somos todos imperfectos. A veces empiezan las enseñanzas. En mi interior, a veces yo empiezo a imaginar cosas o a ver situaciones como el perdón y lo empiezo a analizar como lo tengo que hacer yo. Y uno no se imagina, no pasa cuando dice, bueno, tengo que perdonar a alguien y tuve una discusión con alguien, sea cristiano, sea cristiano. Entonces empiezo a pensar yo en mi interior. ¿En qué empiezo a pensar? En lo que pasó. Y empiezo a darle máquina. Nunca le pasó que pasó algo en el trabajo y toda una máquina y mañana me trabajo y mañana no pasó nada de eso. Saludamos al patrón y no pasó nada. Porque empieza el río de la mente. Entonces, donde Dios me enseña, ¿no?
voy a hacer 3 cosas que me anoté por si no me olvido. El perdón, las palabras, la gratitud y el amor. Porque a veces quizás nos olvidamos de perdonar. Yo sé que estoy sirviendo, estamos sirviendo. Vamos a los hospitales, compartimos la palabra, estamos sirviendo. Y eso viene de los mismos ríos, porque el Señor entró y inevitablemente nos lleva a servir. Ahora, cuando empiezan a correr esos ríos, cada vez que viene algo, yo empiezo a sentir qué es lo que le agrada a Dios. Por nosotros vivimos para el Señor. Entonces, en cada situación, cuando le rendimos la voluntad, decir, Señor, yo te amo, yo necesito que tú me enseñes. Entonces ahí viene, mira, Señor, que yo no sé perdonar, no sé amar, no sé ser un buen compañero, no sé, enséñame porque no lo sé. Una, ¿cómo se dice? Sinceridad total con el Señor, tremendo. Entonces ahí es donde el Señor empieza a enseñarle. Uno le dice la verdad en su intimidad, ¿no? Y ahí viene. Entonces, en mi interior, cuando yo, quizá a usted le pasa, podemos discutir con alguien, nosotros vamos a orar para que el Señor nos ayude. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una respuesta. Le comparto cómo el Señor me enseñaba a perdonar. Yo puedo discutir con usted, con un hermano, ¿no? Y tenemos una disensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a orar y decir, Señor, quiero arreglar las cosas con mi hermano o con la persona. Dios le habla a nosotros, que somos espirituales, no lo digo entre comillas, no falta de respeto a los que todavía no conocen a Cristo, quiero arreglar las cosas, digamos, con el pastor. Entonces voy a orar y voy a esperar la respuesta. En mi interior voy a empezar a pensar un montón de cosas. Pero me faltó el respeto. Cuando el río de Dios empieza a tocar mi espíritu, ahí me va a decir, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Ahí ya tengo la respuesta, perdonar. Ahora voy al cómo. De eso ya lo entiendo. Lo que hace, hay cosas fuertísimas, testimonios que le han quitado a seres queridos, pero igual todo va a terminar en perdonar. Entonces, cuando yo estoy conectado a los ríos, el río, porque yo en mi mente me empiezo a imaginar, entonces de mi mente no va a venir querer arreglar las cosas, del enemigo tampoco. Entonces yo voy a esperar la respuesta, ahí es donde Dios me va a dar la respuesta. Y yo pienso que todo esto uno se lo está imaginando porque a veces queremos escuchar la voz de Dios audible, que fue la primera vez que yo lo escuché. Y procuro que Dios siempre me haga audible, pero cuando nos damos cuenta que Dios nos está hablando en el interior es porque nos está diciendo las cosas como hacer. Y a veces es más simple. Quizás usted está orando por un familiar, por una persona, por un compañero de trabajo, alguien que no podemos perdonar, y el Señor no las resume. Entonces me dice, yo empiezo en mi interior, digo, ¿esto vendrá de mí? No, de mí no viene porque no voy a querer arreglar las cosas. Pensalo así, me dice. Y yo lo siento en mi interior. Vos peleas con alguien, con un hermano. ¿Qué tenés que hacer? Perdonar. ¿Ok? ¿Qué es perdonar? Es perdonar una ofensa. El que perdona los pecados es el Señor. Entonces, cuando uno empieza a pensar, digo, ¿qué tengo que hacer? Voy a orar. Voy a orar 5 años para arreglarme con el pastor. Entonces voy a orar al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? El Señor me da la respuesta. Me va, ¿qué más decir? El otro día lo predicaba a Ricardo. Anda, habla con el Ricardo, lo pongo como ejemplo porque lo estoy viendo, y arreglar las cosas. El Señor me va a demandar una acción, porque si no voy a orar otros 20 años más. Ahora, lo que puede pasar o no, así como Dios me lo muestra, con cualquier persona, así seas vos ir a hablar con esa persona, le decís, perdóname. Esa persona ya no te quiere perdonar, pusiste lo que yo te mandé. Pero eso habla, si pues el hermano cristiano no, es que el río no está corriendo, implica más que no se hable conmigo, porque el río, nosotros no, mira, sí, somos imperfectos, no, pero no. Entonces va a ser simple. Entonces ahí es donde está entrando la voz de Dios, cuando me rindo. Puede pasar por alto, puede ser algo que ya lo sabemos todos, y a veces relacionarlo con que yo estoy sirviendo. Sí, son los mismos ríos. Vamos a la plaza, gloria a Dios, los niños, es importantísimo entregar la palabra. Uno empieza a cambiar porque dice, bueno, voy a poner un estado, porque si el compañero lo lee, la palabra levantar y capaz que se convierte, ese es el real espíritu. Entonces, ¿cómo se me ocurre a mí? Va fluyendo. No es que Dios nos dice que hacemos mal. Y a veces nos pasa por alto por esto, en que Dios quiere que busquemos su corazón, y ahí lo vamos a sentir porque quiere restaurar. Y me puede pasar a mí, le puede pasar a usted. Entonces, la primera que Dios me enseñaba es el perdón, que hablaba Martín. Entonces, por eso yo le decía, la fe no la vamos a entender, ni tratar de entender a Dios, y nosotros vamos a orar, ¿y qué vamos a decir? No, deja que Dios actúe, no trates de entender a Dios, no, perfecto, pero en este caso le tengo que decir, Señor, ¿qué hago? Porque me está pasando el tiempo y veo que no pasa nada. Entonces el Señor me dice, levanta el teléfono y amíguense, ¿por qué? Y yo digo, eso viene del río del espíritu, de uno no puede venir querer arreglar las cosas. Y uno dice, ¿seré yo? Claro, es la voz de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Levantar el teléfono, porque Dios, ¿qué me va a decir? Mira, los que están enojados sos vos y esa persona, no yo. Porque Dios no peca. O sea, yo no le tengo que pedir perdón a usted. Lo que se tiene que pedir perdón son ustedes. Ahí vemos si el río está corriendo. Y Dios me ha enseñado a perdonar. Eso digo, claro, ya está. Y bueno, no sé lo que haya hecho. Bueno, te perdono. ¿Qué dice a mí? Dios me perdona. Entonces perdonamos la ofensa. A veces no puede pasar que demoramos el perdón creyendo que quizá al otro no. En sí la otra persona se tiene que hacer cargo, yo me tengo que hacer cargo y avanzar. Y eso es algo que yo me ministraba porque eso es cuando el río empieza a correr. Y digo, che, pero así parece más fácil. Porque me dice, yo lo siento en mi interior, mira, Mariano me dice, tuviste 10 años orando para arreglarte con esta persona, diferente si quizás el familiar no es cristiano, oramos, no compartimos hasta que Dios lo convierta, la San Espíritu, oramos para que Dios lo convierta, obvio. Siempre no creyendo mejor que el otro, debemos respetar al prójimo, el que fue a la cruz fue Jesús, nosotros no salvamos a nadie, no soberbio, mirando por la arriba, no. Pero, dice, mira, ¿qué impide? Que cuando vos te arregles con tu hermano,
vuelvan a tener otra disensión otro día. Claro, yo sé que capaz que usted como matrimonio, como persona, yo como mi mamá, tenemos una disensión porque somos humanos y a veces nos levantamos cuando está medio raro y nos va a matar otros 20 años enojados porque... Entonces a veces nos centramos en la ofensa y decir, claro, y ahí perdemos mucho tiempo, porque yo, y si alguien, o sea, uno, nosotros estamos orando por un familiar hace años, nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, llamarlo. Ya si no nos quiere responder, ya está. Entonces eso va a traer una corriente, un río de bendición. Porque capaz que esa persona dice, uy, me llamó, mirá, capaz que es orgullo. Porque no vamos a arreglar, en el momento que nosotros le pedimos perdón, se borró. Para la gente es locura, así como, si Dios me perdonó, ya no puedo hablar de algo que no existe. Tuvimos 20, ya no existe. Hace 2 minutos existía, hace 2 segundos ya no existe. Entonces, ¿qué implica? Que la otra volamos otra de 20 años nos va a matar. Entonces decir, wow, qué bueno que es el Señor. Porque sí, claro. Entonces yo estoy escuchando la voz de Dios y lo puedo hacer, porque no me di cuenta, realmente estoy esperando la voz del Señor y hace 5 años, capaz que lo sé y no quiero, capaz que me doy cuenta y no puedo perdonar, Señor, me di cuenta, lo entiendo, me explicaste todo lo que tengo que hacer, no puedo, ahí, bueno, después, pero y así el otro no quiera perdonar, ese otro podemos ser nosotros. Habla de que la corriente tiene que seguir tocando nuestro espíritu. Esa lo que yo me enseñaba, que yo sé que usted sabe. Voy a ir a las palabras. Pues son 7:53. Así que antes de las 8 voy a terminar porque yo sé que usted lo sabe, tu hermano, cuando nosotros, ¿se acuerda cuando nos convertimos? Estábamos re felices, íbamos al trabajo, repartíamos tratados, no le importaba si nos ofendían, no sé si le pasó a usted así. Ni siquiera pensábamos en que no habían hecho, nos cargaban, ni siquiera pensábamos, sí, perdonamos a todos. Después de un tiempo quizás nos empezó a molestar un poco más ese compañero. Sí, a lo primero se acuerda, íbamos felices, y a veces nos pasa eso, que le damos mucha mente. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿No? Y usted lo sabe. Nosotros lo hacemos porque lo amamos. Es decir, Señor, en esa relación de padre e hijo, te amamos. Entonces yo te sirvo, puedo predicar la palabra, le voy a compartir a alguien, puedo ir al hospital, pero nuestro anhelo en el interior dice, yo quiero conocerte. Y ahí es donde empiezan a correr los ríos. Damos cuenta que somos hijos y Dios me enseña a verlo como Dios eterno y como Padre. Entonces, como mi papá empieza a fluir. Entonces no estamos viendo lo que hace el otro, porque si el río no empieza a fluir, por más que usted le diga, usted me diga, Mariano no insulte, no, lo voy a escuchar, pero tiene que fluir el río de mi interior. Eso viene de una oración de la palabra, porque si no la palabra en mi interior no va a salir. Y de un temor. Entonces cuando uno rinde la voluntad, empieza a venir. Ahí donde uno dice, hace 7 años insultaba, ahora no me sale, o no nos sale, seguimos siendo imperfectos. No somos mejor que el vecino, no estamos hablando que somos más. No, ¿por qué no te vas a...? No, no sale. Porque en el interior no sale. Ahora, el problema es que estuviera saliendo. Si está saliendo, Dios perdona. Pero ese es un llamado que yo me hacía atención, nos hace sí. No olvidemos que no está escuchando. Entonces, yo posible, acá es un bol. No nos tendría que salir. Si no sale, Dios no va a perdonar, porque yo es su perdonador. Y automáticamente, por ahí insultamos, perdón, se borró. El tema es cómo están corriendo los ríos. Y eso es lo que yo nos llamaba. Nosotros seguimos corazón, que a esa generación que lo escuche, que lo sirva en el día a día y luego va a ir. Y en la gratitud. Por eso voy terminando, hermano. A veces uno pasa por alto y a veces sabe lo que yo pienso. Y a veces, yo una vez en el mundo se imaginaba que hablaba con Dios y me gusta hacer este ejercicio. Nosotros estamos aquí y yo sé que el Espíritu Santo está aquí ahora. Y no me puedo pasar por alto. Y de repente es Él, digo, Él está aquí en la cocina ahora. Él está ahí con usted. Y a veces uno se pasa por alto. Digo, ¿estoy orando conmigo mismo? ¿Esto de mi interior viene de Dios? Porque la mente se va a seguir corriendo. Hay que ver de qué río viene. Entonces, esto es de Dios. Y cuando me doy cuenta que empiezo a razonar así, de que tengo que levantar el teléfono, llamar a ese familiar, la fe no la tengo que entender, la tengo que creer, el día a día, servir, voy al trabajo, me equivoco, pido perdón por los errores, aprendo a reconocer que me costaba, me cuesta pedir perdón, no lo sabía, y me doy cuenta que en el proceso voy avanzando, porque los ríos van corriendo. Y cuando nos damos cuenta, aprendemos que somos hijos de Dios, debemos tratar al ciudadano con respeto, a la creación de Dios, al compañero que no tiene a Cristo, y empieza, capaz que nos olvidamos, y entramos en un automático. En ese decir, Señor, me olvidé, si me he olvidado complacerte, digo, y ahí es donde empieza a venir. Y empiezan a caer esas cadenas, decir, bueno, voy a llamar a esa persona que estoy. Porque es el día a día, porque no se trata de solo un cumplimiento de ley. A mí me encanta porque cuando esos ríos empiezan a tocar, viene la gratitud. Entonces hoy el Señor nos llama a ver si esa voz es de Él o no. Y a veces uno le da mucha mente, a mí me gusta porque es empezar el día a día con el Señor. Y cuando nos damos cuenta, tenemos la palabra y vamos al trabajo y salta el texto, no hablando con palabras indecentes.
Y sin darnos cuenta salió de adentro, porque viene el texto que citó Pablo, digo, y están los compañeros, o sea, donde esté uno, no les sale. Después comete pecado por omisión, pues somos pecadores. Pero ve cómo sale del interior. Ahora, si no sale del interior, no va a salir. Y eso es lo que el Señor nos llama. A veces nos olvidamos, no puede pasar. Y entonces digo, veo algo que no es mío, digo, no, porque fluye al interior. Voy al trabajo, me equivoqué. ¿Quién hizo este pedido mal? Y están todos los compañeros mirando, digo, si digo que no, voy a mentir. Fui yo. Cuesta. Pero es el río. Y no es que dejo de ser persona. El río está fluyendo. Lo hice bien, lo hice mal y aprendo. Y una vez se piensa como que, no, pido perdón, soy y van rompiendo esas barreras. Y cuando nos dimos cuenta, Dios nos fue formando. Es algo que usted ya sabe. Pero a veces pasamos por alto, digo, claro. Entonces reconozco, sí, señor, si yo tuve 7 años pelear con alguien, probablemente fui yo que no te escuché. Fui, le pedí perdón, todavía no, oramos por esa persona. Entonces digo, sí, señor, tienes razón. Me cuesta perdonar. Al señor, ¿no? Al ser humano, capaz que si nos da vergüenza, no lo hacemos. Al señor. Sí, señor, capaz que estoy hablando palabras tipo. Pero sí, cuando me rindo, el espíritu, los ríos va a correr. Entonces le quería compartir esa palabra, hermano. Porque uno dice río de vida, es la vida en Cristo, el Espíritu Santo. Cristo la roca. Y a veces sí, está en serio, digo, voy a querer, y uno no le pasa que quiere más. Y más, y a veces me olvidé si quiero más de él. Y cada día hay más. Y más, y digo, no, hasta acá llegué, ya conozco un poco, leo, voy, reparto trabajo. Más de conocerle, y va a fluir más. Y esa cosa que sí. Y cuando se rompe esa barrera decimos, oh, y ahí nos juntamos y el familiar, a comer con el familiar, con el secretario, con el hijo, decimos, oh, hay tiempo. Gracias, Señor, que nos viste con amor, que en realidad es un mandato que nos das, nos enseñás y así, wow. Porque yo veo sus caras y yo sé que algo que me agrada a Dios, que ama a sus hijos todo por igual. La palabra remo hay para aquí, pero él ama a sus hijos en todas las naciones. Entonces, el principio de la sabiduría es un principio, y termino, hermano, de Jehová, porque si no hay un temor, o sea, una reverencia, no va a costar avanzar. Por eso, hace 10 años insultábamos, Dios nos escuchaba igual, y en su misericordia, ahora uno como que no puede seguir igual, porque es un temor reverente. Entonces, todo se basa en eso, vuestros ojos de Jesús. De ahí además la respuesta al prójimo asadero, un día por ahí tenemos que esa palabra, Señor, y ahí el Señor junta su polluelo, pero es más que solo una discusión, arreglo, una relación. Y eso es lo que yo me llama Río de Agua Viva, y esta palabra, hermano, usted se la puede preguntar al Señor, y eso es lo que nos llama el Señor a una rendición total. Así que le damos gracias a Dios por haber aprendido el Espíritu Santo y que usted hable con el Señor y en su intimidad el Señor sabe qué hacer. Así que Dios le bendiga y espero que les haya sido bendición, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bueno que es el Señor. Qué justo, ¿no? En el último y gran día. Y hoy es el último gran día. Amén. Sí. A ver, vamos a... el Señor, ¿cómo prepara todas las cosas? Gloria a Dios. Y a mí me gusta rescatar algunas palabras que salen mientras los hermanos comparten la palabra de Dios. Y dice, Mariano dijo, alzó la voz para dar una oportunidad. La Biblia dice que Jesús alzó la voz para dar una oportunidad a la humanidad. ¡Wow! Gloria a Dios por esa voz que alzó el Señor, ¿no? Y hoy otra vez en esta preciosa reunión que muchos le están mirando por Facebook, otros estamos participando del Zoom, otros lo van a ver más adelante por YouTube, que nos da esa posibilidad, ¿no? De refrescar aún, vamos a ver y podemos ver la prédica de la reunión, las prédicas, las alabanzas que nos bendice tanto. Lo que es un tiempo único este también, ¿no es cierto? Donde podemos atesorar estas cuestiones, ¿no? Estos privilegios, mientras lo hacemos en el espíritu, como decía el hermano, cuando fluye por el espíritu es una cosa, Gracias. pero cuando no fluye por el espíritu, ahí sí, no hay barreras, hay obstáculos gigantescos porque nosotros somos el problema, porque era muy claro el texto.
Jesús alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, imagínense que estaban todos bastante, habían tomado mucho. Digo, qué provocador que era Jesús. ¿Cómo nos desafía el Señor? Y hoy, una vez más, el Señor nos desafía cómo están corriendo los ríos de agua viva en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cómo están corriendo los ríos de agua viva en nuestra vida? Gloria a Dios. Nuestro hermano Luis nos va a dirigir al Señor en oración. Señor, te agradecemos, Padre, por este culto y como decía nuestra hermana Adriana, por este último Zoom, Señor, hasta dentro de pocos días nomás entramos en el otro año. Amén. Y tú estarás preparando otro año más de Zoom, Señor, pero gracias te damos, muchas gracias, porque ese benecer, podríamos decir, hasta aquí nos Gracias, ayudó el sí, Señor. Señor. Y nos seguirá ayudando. Gracias por la palabra de mi hermano Mariano, Gracias. Señor, que nos hace bien recordar, como decía él, esos ríos de agua viva, Señor, que constantemente puedan fluir. Y no otros ríos, Señor amado, porque a veces el enemigo es tan astuto, Señor, y quiere que corran otros ríos por nosotros. Pero el Espíritu Santo dice que levantará bandera. Amén. Cuando vengan el diablo como río, dice que el Espíritu Santo levantará bandera. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por todo este momento, por los hermanos que estuvimos presentes en difíciles momentos, Amén. en enfermedad, en dificultad, en aflicción, Aleluya. Señor, pero pudimos estar presentes. Señor, mira a los hermanitos que faltan, que están enfermos o están pasando alguna necesidad, ayúdalos, bendecilos. Vos sabés todas las peticiones que se puso delante de ti. Señor, que puso también mi hermana Adriana, Padre, y así cada hermano, Señor, que expresó, Padre, las peticiones y confió en las oraciones de todos nosotros. Te damos gracias infinitamente por todo lo oído, por todo lo escuchado hasta el día de hoy, Señor. Que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quede con nosotros, Señor. Oh Padre, con cada palabra, con cada texto que hemos escuchado. Gracias. Gracias, Padre, por todo. De tu mano viene todo. Amén, amén y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Luis. Y qué bendición, ¿no es cierto? El Señor una vez más nos habla de esos ríos de agua viva, del Espíritu Santo. Y otra de las frases que yo noté es que no tenemos que perder, a veces perdemos mucho tiempo, dijo el hermano. Y la Biblia dice en la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo. Bien el tiempo, porque los días son malos. Y aparte habla de que debemos cómo aprovecharlos, llenándonos del Espíritu Santo. Es lo más provechoso que podemos hacer cuando nosotros tenemos sed. Cuando nosotros vamos al lugar correcto, como bien decía nuestro hermano, corremos riesgo a otros ríos que nos quieren cautivar, que nos quieren desviar. Y dice que debemos beber. Y dice, el que cree, decía el texto, el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y siempre la fe es tan importante, ¿no es cierto? La fe es tan valiosa. Creer, gloria a Dios, creer. Le voy a pedir a la hermana Nancy que vaya orando para ir despidiéndonos de la reunión de hoy. Por favor. Amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu Espíritu Santo, por esos ríos de agua viva, Señor, que nos permitís tener, Señor. Si no fuera por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, no correría nada por nosotros, Señor amado. Nada de nada, porque nuestra mente es
tan pequeña, Señor. Gracias por tu amor. Eres bueno, Señor. Te pedimos por todo lo que se va a hacer el día domingo, Señor. Amén. Por el día sábado, Amén. Señor. Todo lo que emprendamos y lo que hagamos en tu nombre, Amén. Señor, para que tu nombre sea glorificado. Prepara los corazones para el día domingo, Señor. Aleluya. Allana los caminos para que muchos puedan estar presentes, Señor, y recordar lo que tú hiciste en esa cruz, Señor amado. Y por medio de esa cruz tener salvación, Amén. vida eterna y Espíritu Santo. Aleluya. Ríos de agua viva, Señor, porque muchos tienen sed, Señor amado. Amén. Oh, Señor amado, ayúdanos. Gloria a Dios. Ayúdanos cada día, Señor, Amén, Señor. a tener esa sabiduría que viene de lo alto, Amén. a estar llenos de tu Espíritu Sí. Santo, para que los ríos corran, Señor amado, y muchos puedan ser saciados. Amén. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Sí. Tuyo es el poder y la gloria. Te damos gracias por todo y en todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Gracias, hermana Nancy. Y el domingo, como bien decía nuestra hermana, nos recordaba, y es para estar orando, el Señor quiere ser celebrado un domingo más, ¿no es cierto? Sí. Pero a veces hacemos cosas más especiales, ¿no? Y celebrar el nacimiento de Jesús es algo muy valioso, porque celebramos la vida eterna, celebramos que Cristo nos salvó, que vino al mundo, Dios con nosotros. Eso es lo que estamos celebrando. Es más allá de a veces lo que es lindo, ¿no? A mí me gusta armar el árbol. Yo armo el arbolito, me encanta. Yo lo armo el 20, ahora lo voy a armar, que el 23 no voy a tener tiempo, pero lo armo un día y al otro, yo el 26, a lo sumo yo lo saco el arbolito porque... porque el arbolito a mí, hasta ahí, no, lo pongo y lo saco, ¿no? No me gusta estar tanto con todo. Ay, no, ya finalizaste la transmisión. No, Bueno, yo creí no que importa, cerré el chat. ya finalizamos la transmisión de Facebook, les mandamos a todos, bueno, ya saludos, se van a enterar. Él quería pagar porque... Sí, en el llamado creí que aparecía. Sí, pero no. Fíjate. Es estos teléfonos que parecen inteligentes, pero no tanto. O nosotros tampoco ahí andamos. Un poco de inteligencia soy yo. Bueno, pero lo más importante ya está dicho. Ya está dicho. Nos vamos a ir despidiendo con la paz del Señor. Nos vemos Amén. prontito y como decía el hermano, dentro de poco también nos vamos a volver a ver en el Zoom. Dios les bendiga. Nos vemos en cada reunión programada. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos los hermanos. Bendiciones para todos.